Muy buenas tardes y bienvenidos a este Kuhn Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud de la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión, y debido a que hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson, nos vamos a centrar en esta enfermedad que para quienes la padecen afecta de lleno a su calidad de vida. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de algunos de esos síntomas, de los principales síntomas como pueden ser la rigidez, la torpeza o también los temblores tan característicos. Síntomas, todos ellos, que en muchas ocasiones afectan actividades diarias tan básicas y tan simples como, por ejemplo, comer, abrocharse una camisa o cualquier actividad que requiera un mínimo de destreza motora. Desde hace poco más de 3 años y ya con más de 300 pacientes tratados, la Clínica Universidad de Navarra cuenta con un tratamiento específico para estos síntomas tan incapacitantes. Muchas veces hablamos del IFU o del HIFU, por sus siglas. El tratamiento mediante ultrasonidos focalizados de alta intensidad que en unas pocas horas y de forma mínimamente invasiva reducen o incluso eliminan completamente estos síntomas. Y para hablar de ello, hoy contamos con 2 especialistas expertos en este tratamiento. Por una parte nos acompaña la doctora María Cruz Rodríguez Oroz, neuróloga y directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, experta en la enfermedad de Parkinson. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña el doctor Laín González Cualante, neurocirujano de la Clínica Universidad de Navarra. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctores, bienvenidos a este Kuhn Healthy Forum. Doctora Rodríguez Oroz, en primer lugar, y antes de nada, creo que es conveniente explicar con cierto grado de nivel de detalle qué es el HIFU o el IFU y por qué es un tratamiento efectivo y seguro para este tipo de pacientes. Este tratamiento consiste en focalizar ultrasonidos en un punto del cerebro en el que las neuronas están funcionando de manera aberrante como consecuencia de la enfermedad. En la enfermedad de Parkinson degeneran las neuronas que producen dopamina y la dopamina es el principal regulador del circuito motor, del circuito del movimiento, que el movimiento tenga la cadencia adecuada, la velocidad adecuada, que no haya torpeza, por tanto, que no tengamos rigidez cuando nos intentamos mover y por supuesto que no tengamos temblor. Esta falta de dopamina, como digo, altera este circuito y en este circuito hay unos núcleos concretos, unas zonas concretas que se conoce que silenciándolas va a mejorar muchísimo la capacidad de funcionamiento del circuito en general. De manera que con esta técnica lo que hacemos es focalizar en esos núcleos concretos que están funcionando mal estos ultrasonidos para destruir esas neuronas que están trabajando de manera aberrante y están metiendo un ruido en el circuito que hace que trabaje mal, para de esa manera restaurar en cierta manera un funcionamiento más fisiológico, más normal de todo el circuito motor y que el paciente pueda moverse sin tanta torpeza, sin tanta rigidez y sin temblor. ¿Y en qué medida esta técnica reduce ese temblor, esa rigidez, esa torpeza? Dependiendo de la diana en la que se aplique, hay algunas ocasiones en las que se aplica en una diana solamente para el temblor, cuando son aquellos pacientes en los que el temblor es con mucho el síntoma predominante y que no tienen ninguna otra sintomatología prácticamente o es muy pequeña, porque siempre hay algo de los otros síntomas, pero predomina. Esa es una diana y luego la otra diana es el núcleo subtalámico, que es la que habitualmente más frecuentemente empleamos en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y en esta diana la media de mejoría del temblor es del 83%, sabiendo que el 80% de los pacientes está por encima del 50% de mejoría y el 50% de los pacientes por encima del 80% de mejoría. La mejoría en la rigidez es alrededor también de un 80% y la mejoría en la bradicinesia, en la torpeza, es un poco más baja, es alrededor del 60%. Creo que he dicho mal el temblor es el 90%, la rigidez el 80% y la bradicinesia alrededor del 60%. Con lo cual estamos hablando de que el paciente experimenta una mejoría muy marcada en estos síntomas que son los que le están afectando en su día a día. Son los síntomas más destacados, pero con el HIFU mejoran otros síntomas de la enfermedad de Parkinson, como pueden ser el hablar, la dificultad al caminar, dolor, rigidez del cuello, otros síntomas distintos. Todo lo que estamos hablando en el tratamiento es siempre de aplicación unilateral. El tratamiento todo en el cuerpo a nivel cerebral tiene una representación también doble. El hemicuerpo derecho
Es decir, el lado derecho del cuerpo tiene una representación o está controlado por el hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Entonces, este tratamiento se aplica en un solo hemisferio. De momento se aplica en un lado del cerebro y, por tanto, se van a controlar los síntomas en el hemicuerpo contralateral. Entonces, lo que tratamos de alguna manera es de mejorar mucho la calidad de vida del paciente. ¿Qué pacientes son los más candidatos? Los pacientes que van a tener un Parkinson o un temblor con afectación de una mitad del cuerpo fundamentalmente. Entonces, en esos casos la mejoría es muy marcada. En los pacientes que tienen un problema de marcha, un problema que ya no es un lado del cuerpo, sino que implica el otro lado del cuerpo y el eje, porque todo lo que es el eje, la marcha, el equilibrio, la postura, el habla, implica que tienes afectados los dos lados. No vamos a tener una mejoría de esas características, aunque es verdad que en muchos pacientes hemos observado que, por ejemplo, el temblor en la cabeza se les reduce de una manera bastante marcada, pero eso no se puede garantizar, eso no es una cosa constante. Es decir, se pueden tratar ambos lados, aunque... No, se trata un lado solo. Por eso cuando alguien tiene síntomas que afectan a la marcha, que digo que son del eje central, no son de un lado solo del cuerpo, el tratamiento unilateral pues no les va a mejorar. Ese tipo de pacientes no son buenos candidatos. Pero como digo, si un paciente tiene temblor, por ejemplo, en un lado del cuerpo, torpeza en un lado del cuerpo, pero también tiene algo de temblor de cabeza, en algunas ocasiones hemos visto en bastantes pacientes que hay una reducción del temblor en la cabeza. ¿Y tiene efectos secundarios? ¿El tratamiento? Sí. Todo tratamiento puede tener efectos secundarios. Lo que nosotros hacemos es una lesión, como decía, por calor. Los ultrasonidos focalizados en esos núcleos que están disfuncionantes lo que van a hacer es generar calor y ese calor hace una lesión por termocoagulación. Entonces, siempre que tengamos una lesión por calor, alrededor se va a generar un edema. Ese edema es transitorio, luego se va a reabsorber. Cualquiera que se ha quemado sabe que alrededor se le va a hinchar la zona de tejido que está circundando a la zona que se ha quemado. Pero también es verdad que en el caso de que el tejido que se haya lesionado por calor haya sido algún tejido adyacente, que no es lo habitual, pero que puede pasar, que se haya, pues entonces puede tener algún efecto secundario que pueda ser permanente. Es raro, pero puede ocurrir. Y puede ocurrir que el paciente tenga pues algo de debilidad o que tenga algún tipo de hormigueo o que tenga alguna alteración, pues por ejemplo, en el equilibrio, pero digamos que eso es cuando el efecto secundario es permanente, ¿de acuerdo? Que es porque se ha lesionado, se ha cogido, se ha englobado en la zona que se ha calentado, una zona limítrofe que no es habitual, pero que puede ocurrir. Si no me equivoco, en la Clínica Universidad de Navarra ya se han tratado más de 300 pacientes desde el comienzo. ¿Qué supone para la clínica y sobre todo para los pacientes haber tratado también este número tan importante de pacientes? Bueno, yo creo que para los pacientes tener un centro con tanta experiencia en este tipo de tratamientos pues es una garantía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para nosotros es un orgullo y es una gran satisfacción poder ofrecer a muchos pacientes que hasta ahora no podíamos ofrecerles este tipo de alivio, podérselo ofrecer. Porque en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la torpeza y la rigidez generalmente mejoran mucho, tienen que mejorar con el tratamiento farmacológico, porque como decía hay una pérdida de dopamina y lo primero que se hace es dar dopamina a los pacientes. Los fármacos son fármacos que reponen la dopamina del cerebro, lo mismo que un diabético que pierde insulina y la medicación consiste en reponer esa insulina. Entonces un paciente con enfermedad de Parkinson, la torpeza y la rigidez al darle los fármacos tiene que mejorar mucho, pero por alguna razón que desconocemos a día de hoy, el temblor en muchas ocasiones es resistente, no termina de mejorar del todo. No en todos los pacientes, pero sí en un número importante de ellos. Entonces, en estos pacientes estábamos limitados terapéuticamente. Solamente podíamos ofrecerles la cirugía con electrodos, que ya es un tratamiento quirúrgico que implica una apertura de cráneo, colocar electrodos dentro del cerebro, es decir, mucho más invasiva. Claro, el poder disponer de esta técnica que no es invasiva y que es un procedimiento que les puedes mejorar muchísimo la calidad de vida a todos estos pacientes, pues para nosotros es una gran satisfacción. Como digo, el poderles ofrecer algo y por supuesto más de 300 pacientes, pues nos sentimos ya muy cómodos con la técnica. Con la técnica. ¿Cómo recibir la indicación? ¿Debe autorizarlo el neurólogo que actualmente trata la enfermedad, que trata a ese paciente? Bueno, yo creo que los pacientes que tienen cualquier problema puede su neurólogo, pero también creo que lo conveniente es que consulten con centros expertos en esta terapia, porque quien mejor conoce qué va a mejorar y qué no va a mejorar con esta terapia es quien la realiza.
A mí me pasa esto con otras cosas, que vienen pacientes y me preguntan, ¿y usted cree que me debo hacer esto o lo otro? Digo, pues no se lo puedo decir porque no es lo que yo me dedico. Creo que sería conveniente que consultara pues, con un experto en lo que sea, ¿no? Puedes tener una idea general, pero cuando es una técnica de vanguardia que no existe todavía, digamos, un conocimiento tan diseminado, creo que solamente los expertos, que son los que lo están haciendo, te pueden decir cuál es el grado que puedes mejorar y si está indicado o no está indicado. Entonces yo creo que bueno, pues como todo, ¿no? El tener un centro de referencia con gente que hace este tipo de tratamientos es la mejor garantía de que si no eres candidato te van a decir que no eres candidato, pero si lo eres, pues lo eres. Y por resumir un poco, ya nos lo ha adelantado también un poco antes, pero ¿quiénes son los candidatos para este tipo de tratamientos? Los candidatos son pacientes que tengan enfermedad de Parkinson con un gran predominio unilateral. La enfermedad de Parkinson empieza por un hemicuerpo, por un lado del cuerpo, luego progresa al otro lado del cuerpo y luego ya aparecen los síntomas que nosotros llamamos axiales, porque son del eje, y que el eje lo que implica es que tiene una implicación de los dos lados del cuerpo. Entonces, como el tratamiento es unilateral de momento, lo que vamos a poder mejorar es un hemicuerpo. Entonces, el candidato ideal es el paciente que tiene un hemicuerpo afectado con un temblor que no termina de mejorar, o bien que sí que mejora, pero mejora unas horas después de la medicación, pero se le pasa el efecto y antes de que le llegue la siguiente toma ya le vuelve mucho el temblor o los síntomas, pero sigue siendo unilateral. Este es el paciente perfecto para este tipo de tratamiento. Para este tipo de tratamiento. Y doctor González Cuarante, ¿cómo es el proceso del HIFU? Bueno, pues el proceso, como bien ha comentado mi compañera la doctora Rodríguez Oroz, empieza, bueno, es muy indispensable, un proceso de selección y de evaluación inicial del paciente, que efectivamente el primer paso corre a cargo de los compañeros de neurología e idealmente expertos en trastornos del movimiento, pues como los que tenemos aquí en la clínica, ¿no? Una vez se ha hecho esa evaluación por parte de neurología, y si se considera que el paciente está en un punto en el que pueda ser ya un potencial candidato a este tratamiento con ultrasonidos, pues pasa a tener una evaluación por neurocirugía. Habitualmente, vamos, salvo excepciones contadísimas, lo tenemos organizado de una manera que a lo largo de, bueno, pues prácticamente seguido después de la valoración de neurología, o por lo menos el mismo día, veamos nosotros al paciente o a la paciente y tenga lugar pues la evaluación neuroquirúrgica, ¿no? Y el comentar un poquito los detalles en relación al procedimiento y bueno, explicar los objetivos terapéuticos, que los neurólogos ya se los han adelantado con mucho detalle, pero ahondar un poco en esos objetivos y los posibles efectos adversos que puede haber. Asimismo, por último, dentro de este proceso de selección, entraría el tema de tener que realizar un escáner, un TAC craneal. Como digo, también lo organizamos para hacerlo dentro de este mismo día de primera evaluación. Y el escáner es necesario porque existe una condición más, aparte de la indicación por parte de neurología y del visto bueno por nuestro lado, que es que el cráneo del paciente tenga unas características particulares en cuanto a la densidad del hueso, para poder permitir un paso homogéneo y controlado o controlable de los ultrasonidos. En resumidas cuentas, es hacer un escáner para evaluar estas características del hueso del cráneo del paciente. Por tanto, esa primera valoración inicial es fundamental. Sabemos que el tratamiento se realiza en la sede de Pamplona. ¿Es posible realizar la valoración en la sede de Madrid, por ejemplo? Sí, es posible hoy en día. De hecho, lo hemos organizado de una forma similar a la que he comentado en Pamplona. Y en cuanto a lo que es la evaluación inicial, es decir, valoración clínica por neurología, valoración por neurocirugía y el escáner o TAC craneal, eso se puede hacer en la sede de Madrid sin problema. Y un poco el proceso del paciente, ¿cuánto dura? ¿En qué consiste? Si podemos ahondar un poquito más en referencia al tratamiento, sí, ya metidos en el día del tratamiento. Bueno, bien, pues el tratamiento globalmente dura en torno a 2 horas y media, 4 horas, y hay un pequeño rango de variabilidad, pues porque cada paciente puede tener algunas características que puedan hacer que el tratamiento sea un poco más largo o más corto. Una de ellas es precisamente esto que hemos comentado, las características del hueso del cráneo,
La otra pues puede ser perfectamente, como ha comentado la doctora Rodríguez Oroz, si se trata de una diana de núcleo subtalámico, en principio ese tratamiento a veces implica algo más de tiempo porque estamos tratando el temblor, la rigidez y la torpeza o la dificultad para hacer movimientos, ¿no? Por lo tanto, pues estas pequeñas variantes pueden hacer que el tratamiento dure un poco más. Y el proceso en cuanto al día del tratamiento, bueno, pues lo primero, siempre avisamos a los pacientes y es algo que es importante tener en cuenta, hay que cortar el pelo. La casa comercial y los ingenieros están trabajando en intentar evitar esto, pero a día de hoy es un mensaje que hay que tener claro, que hay que cortar el pelo. El pelo vuelve a crecer, eso no es un problema, pero conviene hacer ese primer paso. Y después, bueno, una serie de pasos quirúrgicos, ojo, no invasivos como tal, no tenemos que meternos en un quirófano, sino que el tratamiento tiene lugar en la resonancia. Hay que tener la cabeza fijada con un dispositivo que llamamos marco, una especie de corona, y con esa cabeza fija, el resto del tratamiento, el paciente va a estar en la mesa de la resonancia, tumbado, eso sí, pudiendo mover brazos y piernas, y es un tratamiento en el que el paciente tiene que colaborar y mucho. Es indispensable la colaboración con los neurólogos en el sentido de que el paciente tiene que, bueno, ser explorado de forma continua después de cada ultrasonido para nosotros ir viendo el resultado clínico y también que no aparezcan efectos no deseados, ¿no? Así que todo esto es lo que lleva un poco estas 2 horas y media, 4 horas que he comentado, a grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿Y es necesario ingresar en el hospital con todo esto que nos ha comentado o no es necesario? Entonces, sí es necesario pasar la noche de después del tratamiento hospitalizado con una serie de medicación intravenosa, básicamente para bajar la inflamación. Y un poco también por el tema de vigilar y ver un poco cómo está el paciente en las primeras horas, ver el resultado clínico. Y en el caso, por ejemplo, de los tratamientos con el núcleo subtalámico, también tenemos por protocolo el hacer una resonancia a las 24 horas. Entonces, como hay pacientes que vienen de lejos, pues lo organizamos todo para que estén ingresados, pasen la noche del tratamiento y la inmensísima mayoría de pacientes el día siguiente se pueden ir de alta. De alta. ¿Y en qué consiste el seguimiento posterior que se hace? Bueno, pues en el seguimiento posterior aquí tengo que reconocer que de nuevo el relevo pasa sobre todo a neurología, aunque el seguimiento al primer mes sí que hacemos una revisión conjunta en neurología y en neurocirugía, y las revisiones posteriores a los 3 meses y a los 6 meses corren por parte de neurología, sobre todo porque son pacientes que van a necesitar ajustes de medicación, bueno, y una perspectiva más clínica o médica, sobre todo en referencia a estos ajustes en cuanto a la medicación y el resto del seguimiento. Bueno, son muchas cuestiones también las que nos están llegando. Les voy a lanzar algunas cuestiones que seguro ayudarán también a resolver dudas a los pacientes, especialmente que hasta ahora no conocían, ¿no?, este tratamiento. Por ejemplo, ya lo hemos estado viendo, pero ¿es un tratamiento seguro, doctora? Sí, es un paciente que realiza la técnica ya de los ultrasonidos, pues yo creo que es una opinión que debe tenerse en cuenta y de hecho no conozco ningún caso que haya sido rechazado por uno de nuestros compañeros que haya venido aquí y que nosotros le hayamos dicho que es candidato y viceversa. Nosotros nos conocemos prácticamente todos y entonces dices, pues he visto un paciente tuyo y bueno, es lo que suele ocurrir. Sí que vemos pacientes que su neurólogo le ha comentado que no le parece que fuera candidato o que cree que no es el momento, pero vuelvo a repetir, creo que el neurólogo no puede ser quien tenga la última palabra, en mi opinión. Si es un paciente que está sufriendo por un problema que no se lo puede resolver su neurólogo con un tratamiento médico y que puede resolverse con un tratamiento como el que nosotros estamos ofreciendo. ¿Existe, en cualquier caso, alguna barrera física o también edad para tratarse con el HIFU, por ejemplo? No, edad no existe, ninguna barrera, y digamos que las barreras físicas son que tenga claustrofobia, que por tanto el paciente no pueda estar el tiempo que requiere, lo explicaba el doctor González Cuerante, necesitas un tiempo que tiene que estar en la resonancia, aunque no está dentro de la resonancia. Cuando estamos emitiendo los ultrasonidos, como tienen que ir focalizados a la diana que estamos eligiendo, ahí tiene que estar dentro de la resonancia, pero pueden ser 1 minuto, 2 minutos, unos segundos, entonces sale luego otra vez,
Evaluamos al paciente, vuelve a entrar, hacemos otra emisión de ultrasonidos, vuelve a salir. Cuando vuelve a salir es la mesa de la resonancia que entra y que sale. Entonces, si es un paciente que tiene claustrofobia, pues difícilmente lo va a soportar. O si es una persona enormemente ansiosa que tiene crisis de ansiedad y que, bueno, pues igual ella misma ve que igual no tolera, ¿no?, el estar todo ese tiempo pues con esa presión, que a fin de cuentas pues estás haciendo un tratamiento y se ponen nerviosos. Pero salvo esas condiciones o cualquier incompatibilidad para la resonancia, porque si tiene una prótesis metálica o tiene algún elemento metálico en su cuerpo, pues claro, si es ferromagnético no lo podemos meter en la resonancia, porque la resonancia es un gran imán, es un campo magnético. Entonces eso sería una contraindicación para hacerse una resonancia, porque tenga algún dispositivo o un marcapasos, por ejemplo, aunque hay algunos marcapasos que sí se pueden meter en la resonancia, no todos, pero hay algunos que son compatibles. Y después claustrofobia y el estado de ansiedad, que igual algunos pacientes pues dices, bueno, mejor, ellos mismos suelen muchas veces decir mejor no, porque no lo van a tolerar, ¿no? Y luego la densidad del hueso, que ya lo ha explicado mi compañero, el doctor. Lo hemos comentado antes, pero nos preguntan también, que nos están siguiendo en streaming, qué efectos secundarios puede tener, aunque yo lo he apuntado antes, pero nos lo preguntan también, que nos están viendo. Bueno, los efectos secundarios son debilidad, que en ese lado del cuerpo ocurra una debilidad, que a veces se manifiesta como pérdida de fuerza, y en algunas ocasiones puede también que haya como un paso con la pierna, como una sensación de debilidad, o un paso un poquito diferente, aunque pueden caminar, pero el paso es un poco diferente. Hormigueos en la mano, alrededor de la boca, sensación de desequilibrio o incoordinación con la mano cuando van a coger alguna cosa, o con la pierna. Estos son los fundamentales. Lo hemos ido apuntando también, pero nos preguntan, ¿mejora con el HIFU otro tipo de temblores? Si es temblor esencial, sí. De hecho, el tratamiento de los ultrasonidos con el HIFU, el tratamiento del HIFU se indicó primero con el temblor esencial. El temblor esencial es un tipo de temblor que no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson. Temblor esencial ocurre cuando una persona está actuando con la mano, está comiendo, está bebiendo, está escribiendo, está peinándose, lavándose los dientes, afeitándose. Es un temblor de acción. Mientras que el temblor de la enfermedad de Parkinson habitualmente es un temblor de reposo. Y el primer paciente, la primera indicación que se hizo del HIFU en trastornos del movimiento fue en temblor esencial. Y de hecho, de lo que más se ha tratado es pacientes con temblor esencial. Entonces, cualquier tipo de temblor, sea temblor esencial o temblor por enfermedad de Parkinson, es muy buen candidato si reúne el resto de condiciones, claro, pero el temblor como tal es óptimo para ser tratado con esta técnica. Hay otros tipos de temblores, puede ser un temblor por una esclerosis múltiple, lo que llamamos temblores secundarios, por una esclerosis múltiple, un temblor por un traumatismo cráneoencefálico, que conllevan lesiones en determinadas zonas del cerebro que son las que están causando ese temblor. Y esos temblores hay que mirarlos uno a uno, porque en algunas ocasiones no son candidatos. Hay algunos que pueden considerarse, pero la inmensa mayoría no suelen ser candidatos, aunque insisto, hay algunos que sí. Entonces, en esos casos hay que mirarlo caso a caso, hay que ver bien cuál es la causa del temblor, cuál es la lesión que le está produciendo el temblor, pues si ha sido una hemorragia en una zona concreta que le ha desencadenado un temblor, si ha sido un traumatismo, como digo, pues qué es el efecto de ese traumatismo, qué daño cerebral tiene ese paciente, si es una esclerosis múltiple lo mismo, ver dónde están las lesiones, las placas de desmielinización y por tanto, bueno, pues poder hacer una predicción de si vamos a ser capaces de mejorar esas manifestaciones o no. Por tanto, hay que hacer un estudio personalizado en y estos casos sí, ¿no? En estos casos sí. De cada caso, porque cada uno, como bien en estos casos sí. Es diferente. Nos preguntan también si se puede realizar con bradiquinesia. Sí. La bradicinesia es el equivalente a la torpeza, es decir, torpeza, bradicinesia, iaquinesia o hipocinesia o hipoquinesia, digamos que son sinónimos más o menos de lo que es la lentitud de la enfermedad de Parkinson, y efectivamente se puede realizar. Es uno de los síntomas, como decía el doctor, cuando vamos al núcleo subtalámico, que es una de las dianas que yo explicaba, uno de los núcleos que funcionan mal en la enfermedad de Parkinson, en el circuito motor. En ese núcleo somos capaces de mejorar los tres síntomas: torpeza, o bradicinesia, rigidez y temblor. Nos preguntan también si se puede realizar el tratamiento cuando padecen otras patologías no
no neurológicas, es decir, un cáncer, apnea, alergias, secuelas de drogadicción, nos preguntan quienes nos están viendo. Bueno, hombre, en ese sentido hay que tener en cuenta, como he dicho, la evaluación conjunta por parte de neurología y por parte de neurocirugía, e incluso también hay que añadir que además tienen una valoración por parte del departamento de anestesiología o de anestesia, aunque es un tratamiento, como hemos dicho, en el que el paciente no está sedado, pero sí hay un anestesista siempre con nosotros, y tanto un especialista de neurología como de neurocirugía como de anestesia pues puede un poco valorar estas enfermedades intercurrentes o estos otros problemas que puede tener un paciente, que además, por otro lado, pues desgraciadamente es muy común. No existe un paciente que venga simplemente con una enfermedad de Parkinson, sino que puede tener perfectamente un antecedente oncológico o alguna otra enfermedad. Y en general yo diría que si esa enfermedad está en una situación controlada, no hay inconveniente para hacer el tratamiento. Sin embargo, sí que es verdad que en cada paciente hay que evaluar en qué punto está de esas enfermedades. Claro, como digo, también es un concepto pues bastante amplio, ¿no? A nivel, por ejemplo, de tumores, ¿no? Que sí, mencionaba esa posibilidad. Pues, como digo, si está en un punto en el que esa enfermedad está controlada y tiene aparte la enfermedad de Parkinson, pues por supuesto se puede tratar. Por ejemplo, enfermedades cardíacas. Bueno, pues ahí sí que es importante remarcar que conviene tener un periodo en el que tengamos una anticoagulación, si el paciente la toma, adaptada al tratamiento o incluso que se pueda quitar. Entonces, en esos casos, dentro de la valoración inicial incluso introducimos también la figura del cardiólogo o del hematólogo. Por lo tanto, como digo, dependiendo un poco de la enfermedad de las otras enfermedades que pueda tener el paciente, pues hacemos una evaluación y planteamos o no el tratamiento. Nos preguntan también si este tratamiento está abierto a personas cuyo temblor proceda de un daño cerebral, por ejemplo. Pues es lo que acabo de explicar. Dependiendo de cuál sea el tipo y el grado de daño cerebral, hay que evaluarlo paciente a paciente, porque ya ahí no está la indicación tan clara. No está tan clara. ¿Y en el caso de menores, por ejemplo, que también nos lo están preguntando? Bueno, buena pregunta. Yo creo que en ese sentido es más un tema de limitación por fisionomía de la cabeza. Es decir, un menor de 16 años que ya tenga una cabeza de tamaño más o menos como la que va a tener en su edad adulta, pues se podría llegar a tratar, obviamente, con todo el tema del consentimiento informado, de la información a los padres, al paciente, etcétera, ¿no? O tutores legales. El tema está en menores que tengan la cabeza todavía de dimensiones pequeñas. El marco que colocamos para sujetar la cabeza requiere de una cabeza de un perímetro y unos diámetros de cabeza más o menos, como digo, adulta. Así que a día de hoy el tema de los menores es sobre todo más un tema de tamaño de la cabeza. Nos preguntan también si una vez se trata de un lado se puede tratar el otro lado. En el momento actual ya se ha aprobado que para el temblor esencial, no para la enfermedad de Parkinson todavía, pero para el temblor esencial sí se puede realizar el tratamiento en el segundo lado, transcurridos 9 meses entre el primer tratamiento y el segundo, es decir, 9 meses después del primer tratamiento se puede realizar en el otro hemisferio, en el otro lado del cerebro, se puede realizar el tratamiento para controlar el temblor en el brazo que quedó sin tratarse en su momento, para el temblor esencial. Esta aprobación ha sido en Estados Unidos, la FDA, la Food and Drug Administration, ya lo ha aprobado, pero para poderlo aplicar en Europa necesitamos que las autoridades europeas lo aprueben. Y en estos momentos están en fase de aprobación, o sea, está en evaluación y en tramitación. No sabemos cuántos meses, esto creo que ocurrió en diciembre, la aprobación por la FDA, entonces no sabemos cuántos meses tardará, pero creemos que en lo que queda de año podremos tener la aprobación europea para poder empezar a realizar el segundo tratamiento. Sí. Nos preguntan también por qué afecta tanto la situación puntual de nervios acusados para que el temblor esencial se dispare. ¿Eso con el HIFU se controlaría o seguiría disparándose en esos momentos de nervios? Nos preguntan quienes nos están siguiendo a través de streaming. Las situaciones de nerviosismo empeoran cualquier cosa. Yo siempre digo lo mismo, al que le duele el estómago, si se pone nervioso también le duele más el estómago. Y el temblor de Parkinson también empeora con el nerviosismo y también se bloquean más, andan más lentos y se entorpecen más. ¿Por qué? Bueno, el cerebro es un todo.
No podemos decir que si uno se pone nervioso ocurren muchas alteraciones que tienen que ver con liberación de catecolaminas y de distintas sustancias al torrente sanguíneo, que eso hace que empeoren pues, muchas cosas del funcionamiento cerebral. Después del HIFU, puede ocurrir que el paciente no tenga nada de temblor, que sea un 100%, y que si se pone nervioso le aparezca un poquito de temblor, así como insignificante, pero me vi que tenía un poquito de temblor, ¿vale? Pero en principio se reduce de una manera drástica. De una manera drástica. Nos preguntan también, tras el HIFU, ¿el paciente ya no necesita medicación? No. Si es un paciente que tiene temblor esencial, tiene los dos lados afectados generalmente, no tiene solo una mano, por definición. Entonces, si tú has tratado un lado, en el otro lado sigue temblando. Si ese paciente tomaba medicación, porque aunque no le controlaba el temblor, le mejoraba un 20%, vamos a suponer, muy insuficiente para su actividad diaria, pero había un 20% de mejoría, si quitas el tratamiento, en la otra mano, ese 20% de mejoría que tenía va a desaparecer. Y como está sin tratarse, le va a empeorar el temblor en ese lado. Con lo cual, no es estrategia de me trato de un lado y me quito. Por otra parte, en la enfermedad de Parkinson, como hemos dicho, la enfermedad siempre va a ir progresando. Incluso cuando un paciente tiene síntomas que están predominantemente en un hemisferio, claro, los síntomas cuando tú tratas a un paciente aparecen ya unos años antes. No tratas al paciente con ultrasonidos en cuanto le aparece la enfermedad, sino que hay un recorrido. Primero se hace un recorrido por fármacos, se ve la respuesta, etcétera, etcétera. De manera que tratar a un paciente antes de los 3-4 años pues es excepcional, o sea, no es lo que ocurre. En ese momento, aunque clínicamente no se note, está afectado el otro lado. Entonces, si tú tratas a un paciente y le dejas muy bien de ese lado, suponiendo que le pudieras dejar a 0 de medicación de este lado, cosa que no ocurre, porque le vas a mejorar un 60, un 80 y siempre vas a necesitar algo de medicación para digamos, suplir eso, pero suponiendo que vas a necesitar reducir medicación, siempre va a necesitar tomar algo, porque en el otro lado siempre va a tener algunas alteraciones que quizás ahora no las note, pero como quitas medicación, entonces sí que las vas a notar. Entonces, la medicación, lo ha dicho antes muy bien el doctor González Curante, se ajusta caso a caso en función de cuánta mejoría haya tenido en ese lado en el que has tratado y en función de qué síntomas tiene en el otro lado. Pero suspender la medicación no se puede hacer. No se puede. Nos preguntan también, antes de realizarme el HIFU, me gustaría saber si existe algún ensayo activo que ralentice la evolución de la enfermedad de Parkinson y cómo se accede a ellos, nos están preguntando. Punto primero, el HIFU no ralentiza la enfermedad de Parkinson. El HIFU es un tratamiento meramente sintomático. Un tratamiento sintomático lo que significa es que el síntoma de la enfermedad, que es el temblor o la torpeza, lo voy a mejorar. Pero la pérdida de dopamina en el cerebro es la misma. Yo explicaba al principio que esa pérdida de dopamina lo que hace es que en el circuito motor haya unos núcleos que están funcionando mal y es sobre los que vamos a actuar. Pero la pérdida de dopamina en el cerebro sigue existiendo. Y aparte de actuar en el circuito motor, también la dopamina actúa sobre otras áreas y produce otra serie de alteraciones que no son tan, digamos, clínicamente evidentes. Entonces, la pregunta en concreto que me hacía era, ¿me lo puedes volver a repetir? Le gustaría saber si existe algún ensayo activo que ralentice la evolución y cómo se hace. El HIFU es un tratamiento meramente sintomático, va a tratar ese síntoma, pero la pérdida de dopamina y la progresión de la enfermedad va a seguir exactamente igual, porque no sabemos cuál es la causa en estos momentos de la muerte de las neuronas dopaminérgicas, de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, y eso va a seguir. En este momento existen muchos ensayos clínicos que sí que están dirigidos a probar si una molécula va a ser capaz de descender la velocidad de progresión de la enfermedad. Cuando digo que son ensayos clínicos es porque se están probando. No hay ningún tratamiento probado a día de hoy que sepamos a ciencia cierta que es capaz de reducir la progresión de esta degeneración dopaminérgica. Hay un ensayo clínico que ha salido, que de hecho participamos nosotros entre todos los centros del mundo, que ha salido esperanzadoramente positivo y de hecho se está ampliando. Parece ser que con este fármaco hay datos que apuntan a que puede
enlentecer la progresión de la enfermedad, pero todavía hacen falta más estudios para terminar de corroborar si esto es así. Además de este, hay otros muchos fármacos y tenemos ensayos clínicos nosotros y otros muchos centros de España en esa línea. Pero son dos cosas completamente diferentes. Ese ensayo nunca te va a mejorar ni el temblor ni te va a mejorar ningún síntoma. Lo que tienes ya lo tienes, porque está derivado de lo que ya has perdido. Iría dirigido a intentar que lo que todavía preservas de neuronas dopaminérgicas estén durante más tiempo sanas. Nos preguntan también, ya lo ha comentado antes el doctor, pero para los pacientes de fuera de Pamplona, ¿cuánto tiempo pasa entre la valoración y el tratamiento, si se puede hacer de una sola vez para quienes acudan aquí a Pamplona y vengan de fuera? Bueno, pues como he dicho antes, en cuanto a la valoración inicial, si por lo que sea, por logística, geografía, etcétera, al paciente le viene mejor para esa valoración inicial el ir a la sede de CUN Madrid, eso se puede. Y de cara al tratamiento, sí que suele ser necesario que el paciente, como mínimo, venga 24-48 horas, idealmente 48 horas antes del tratamiento, ¿vale? De hecho, es muy aconsejable porque a veces valoramos a un paciente en un punto A y pasan varios meses hasta el tratamiento porque el paciente así lo ha preferido. Mientras que en otros casos, a la pregunta de si puede ser todo seguido, sí que podemos organizar el tema de evaluar al paciente con una fecha estimada de tratamiento, pero en esos casos en particular sí que ampliamos un poquito ese tiempo de antelación, por ejemplo, para 4 o 5 días que venga el paciente, que sea evaluado por neurología por nosotros y hacer el tratamiento. Eso en casos de pacientes que no hemos conocido todavía. En caso de pacientes que ya hemos evaluado, por ejemplo, en la sede de Madrid, como digo, 24 o 48 horas antes hay que venir a Pamplona, hacer de nuevo una valoración, recordar un poco los detalles sobre el tratamiento, aclarar dudas que pueda tener el paciente o los familiares. Siempre insistimos, es importante que también los familiares vengan para participar un poco en el proceso del tratamiento y del post-tratamiento y, como digo, hacer el tratamiento. Entonces, es una pregunta que hace mucha gente a nivel de organizarse. Normalmente el modelo que tenemos aquí es que el paciente viene un lunes a hacerse estas evaluaciones previas al tratamiento, el tratamiento lo hacemos el miércoles, para el jueves el paciente puede ser dado de alta y si vive muy lejos o tiene que coger un avión, sí que recomendamos un poco por sentido común y un poco por prudencia, que tengan estimado estar unos días cerca de la clínica o cerca de Pamplona, ¿no? Pero bueno, con 3-4 días suele ser más que suficiente. Por lo tanto, estamos hablando a lo mejor de una semana, aunque hay casos y casos, Claro. Y nos han venido pacientes de muy lejos y en esos casos pues sí que se suelen organizar para estar más tiempo, porque si tienen que coger un vuelo de 10 horas, claro, pues ahí sí que es recomendable que prevean estar más tiempo aquí. Más tiempo aquí. Yo ahí quería hacer una matización, que si el paciente es un paciente que va a venir de lejos, y cuando digo de lejos, pues estoy hablando pues de Islas Canarias, extranjero, en fin, de lejos, sí que se puede hacer una cosa que es una teleconsulta. Entonces el paciente nos envía la información médica que tenga sobre su enfermedad de Parkinson, los informes médicos que tenga, las pruebas de imagen que tenga. Hay un pequeño cuestionario que tiene que rellenar sobre una serie de cosas que nosotros hemos diseñado. Entonces ese paciente, con esa información, hacemos una primera consulta que es teleconsulta. Entonces le hacemos una anamnesis, incluso en el caso de los temblores pues es bastante sencillo explorar el tipo de temblor que tiene, pues le pedimos que realice, bueno, pues con un vaso de agua determinadas maniobras. Entonces ese paciente ya ha venido luego a vernos a nosotros con un cribado, de manera que ya le hemos dicho si es candidato o no es candidato por teleconsulta, porque creo que esto es para ahorrarse el viaje la mejor manera, y una vez que ya viene aquí, ya viene sabiendo que no tiene ninguna contraindicación, porque hemos hablado con él, tenemos ya una historia clínica pues perfectamente definida con el paciente, porque hemos hecho la anamnesis por vídeo, hemos explorado hasta donde hemos podido por el vídeo, y ya tenemos una serie de datos que decimos, bueno, ahora necesitamos explorarle físicamente para corroborar lo que hemos visto, tener el escáner para saber que es correcto, que obviamente neurocirugía también ahora ya haga sus valoraciones, pero ese paciente, si ya viene, puede venir y organizarse todo en un periodo de tiempo muy corto.
Eso es diferente de un paciente que vive pues en Madrid o en Guadalajara o en La Rioja, que viene a hacer la consulta presencial, como acaba de explicar el doctor Laín, en el mismo día, el doctor González Querante en el mismo día, y se le puede dar fecha pues para la semana siguiente o para dentro de 15 días o para dentro de un mes, según la demanda que haya en ese momento. Pero las características del paciente y lo que el paciente necesita es algo que lo puede comunicar, y nosotros tenemos distintos modelos de actuación para que sea siempre lo mejor para el paciente. Perfecto. También nos preguntan, ya vamos terminando con las últimas preguntas que nos están llegando, nos dicen a partir de qué nivel de temblor esencial es aconsejable este tratamiento. Eso es muy personal, porque depende mucho del paciente, de varias cosas, de cuál sea la actividad del paciente, la edad del paciente, la tolerancia al temblor del paciente. Vamos a ponernos por caso una persona joven que tiene muy poquito temblor, pero que tiene una profesión que tiene que estar continuamente de cara al público, pues no sé, un abogado que tiene que ir a un juicio, o una persona que trabaja en una ventanilla de cara al público con situaciones estresantes, y que se pone nerviosa y que empieza a temblar y aquello todavía le pone más nervioso, entonces le altera muchísimo. O una persona que es muy mayor, que lleva muchos años con temblor, que está acostumbrada a vivir con temblor, que su vida se limita, bueno, pues a jubilado, que no realiza ninguna actividad especial, que está tranquilo, y que ese mismo temblor pues no le supondría ningún tipo de incapacidad. Necesita, digamos, por decirlo de alguna manera, tener un temblor mucho más intenso, con el que ya derrama el agua, con el que no puede comer, para considerar que le afecta a su calidad de vida. Pero claro, la calidad de vida de este señor y lo que le afecta a su calidad de vida es completamente diferente a la calidad de vida de la otra persona. Entonces yo no hablaría de la gravedad del temblor, sino de ese temblor que a mí me está afectando a mi vida y me está haciendo que yo no tenga la calidad de vida que me gustaría tener. Nos consultan también si se puede utilizar para tratar el temblor trasplante renal y la ingesta de inmunosupresores. No se puede. Y una última ya también que nos está llegando, nos consultan, nos dicen, mi madre la noto un poco de temblor en la cabeza como movimiento de negación, ¿para esta zona también serviría? Y si esto es curable. Si solo tiene en la cabeza, en principio no sería una candidata para este tratamiento, porque como he dicho, todo lo que tiene que ver con el eje central es la suma de dos lados. Otra cosa diferente es que tenga temblor en las manos, o por lo menos en una de las manos muy marcado, aunque en la otra tenga poco, y temblor en la cabeza. En ese caso, al tratar el temblor en la mano, en un porcentaje importante de pacientes vemos que se reduce mucho el temblor en la cabeza, pero tratar solo temblor de la cabeza con este procedimiento no está indicado. No está indicado. Bueno, y a modo ya de conclusión, para ir cerrando esta sesión, doctora, una conclusión para ir cerrando. La conclusión sería que este tratamiento, que ya lleva muchos años y que también hay muchos años ya de seguimiento de pacientes, ha proporcionado una calidad de vida muy buena en muchos pacientes que la habían perdido, que hemos sido capaces de ayudar a muchas personas, que tenemos la experiencia suficiente y el recorrido de muchos centros que ya nos dicen que esto es una terapia eficaz y segura, y que por tanto creo que ya en estos momentos no hay ninguna traba para poder decir que esto es un tratamiento, bueno, que solamente en circunstancias especiales o un tratamiento novedoso, sino que estamos en condiciones de poder decir que hay muchas personas que pueden beneficiarse de este tratamiento y que se pueden beneficiar con garantías. Con garantías, más de 300 además, que habíamos hablado. Doctor, como conclusión para ir cerrando esta sesión. Bueno, pues yo también enfatizaría el hecho de que es un tratamiento ya bien establecido, y además de que es una terapia que aquí en la clínica, como hemos dicho varias veces, ya tenemos un bagaje y un recorrido que nos da pues ciertas garantías. Obviamente nunca tenemos unas garantías del 100%, pero nos da un aprendizaje muy diferenciado respecto a, bueno, pues a otros posibles centros, ¿no? Y también especificaría que en el caso de la enfermedad de Parkinson, al ser hoy el día del Parkinson, pues importante que también estamos individualizando mucho el tratamiento en cada paciente. Por lo tanto, ya no solo es un tratamiento para el temblor, como se decía inicialmente con el HIFU, sino que hemos avanzado hasta el punto de poder tratar rigidez y bradicinesia o torpeza, ¿no? Y entonces,
pues dependiendo un poco del perfil del paciente, pues ya podemos incluso empezar a hacer matices en la lesión, en los ultrasonidos, para tratar más un síntoma u otro y por lo tanto ayudar más y adaptarnos más a cada paciente en particular. Esa medicina, ¿no?, personalizada. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora María Cruz Rodríguez Oroz, neuróloga y directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, experta en la enfermedad del Parkinson. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Kuhn Healthy Forum. Y también muchísimas gracias al doctor Laín González Cuarante, neurocirujano de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo Kuhn Healthy Forum.